Claro, mi padre y mi madre fueron inmigrantes asturianos, venidos de la pobreza, del hambre de la posguerra civil española, se fueron a afincar a Buenos Aires, pero claro, mi madre era una matriarca que ocupaba todo el espacio, una mujer impresionante con una historia además particular muy fuerte, una primadona de la casa, de la familia. Mi padre empezó a ser desplazado y un poco un personaje secundario dentro de esa familia matriarcal, digamos, ¿no? Así que hace varios años, por lo menos 23 años creo, la entrevisté a ella largamente durante 50 horas, después entrevisté a mi padre también y escribí una crónica novelada. Se podría decir que era una crónica novelada, testimonial, que tuvo mucho éxito en toda América Latina y también en España. Y que, bueno, quedó ahí. Sin embargo, cuando murió mi padre, algo empezó a cambiar, digamos, ¿no? El fantasma literario de mi padre me perseguía. Con mi madre, que cuento aquí también la muerte de mi madre en El secreto de Marcial, todo había sido saldado. Había vivido, había sido mi gran interlocutora, había sido mi maestra, y todo había terminado dolorosamente. La vida a veces no te da la oportunidad de salir elegantemente de ella, pero bueno, había acabado. Yo no tenía más fantasma. Mi madre no estaba fantasmalmente cerca reclamándome algo. Sin embargo, mi padre sí. Durante 10 años eh, reclamaba, se hacía presente en mis sueños, y pensaba una y otra vez, porque si ese actor secundario era un actor secundario o había tenido más influencia de la que había parecido, eh, y cómo escribir un libro sobre tu padre, sobre todo cuando ya no están, cuando murieron sus amigos, cuando no hay información fidedigna al lado para hacer por lo menos periodismo narrativo o memoria oficial, ¿no? Tardé mucho en descubrir que tenía que hacer una novela, que en realidad la novela venía en auxilio, una vez más, del tema, ¿no? Así que lo primero que hice fue verme las 200 películas que mi padre y yo veíamos juntos. Creo que es el único vínculo directo que nosotros teníamos. Veíamos en un viejo televisor, mi padre era camarero, mi madre también, en una clase media baja de Buenos Aires. En 1968 empezamos a ver, o 69, esas películas en blanco y negro. Las veíamos todos los sábados, veíamos muchísimas. En un mismo sábado veíamos un ciclo que se llamaba Hollywood en castellano. Ahí vimos los años 40, 50 y 60 de la edad dorada del viejo Hollywood. No sabíamos, teníamos idea quién era John Ford, no teníamos idea quiénes eran los grandes maestros que luego, gracias a Cahiers du Cinéma, se convirtieron en los tótems más grandes de la cinematografía. Nosotros no sabíamos nada de eso y veíamos, casi te diría de un modo ingenuo, porque nuestro mundo se asomaba ahí, se asomaba a través de esas películas. Yo ahí aprendí con esas películas. Ahora que las vi de vuelta me doy cuenta, además tomé nota de las cosas que me decía mi padre, ¿no? Las controversias que se producían. Por ejemplo, yo la infidelidad la conocí en Breve Encuentro, que es una película extraordinaria, ¿no? Creo de 1940. Dos personas que están casadas con dos buenas personas, casadas con dos buenas personas, que sin embargo se enamoran. Todo eso es un drama, y los demás no se enteran nunca. Los secretos que hay fuera de la casa, ¿no? Las vidas enteras que transcurren fuera de nuestras familias y que no las conocemos, ¿no? Así la amistad, la lealtad, el amor, el sexo, que se veía siempre como fuera de campo y que llamaba mucho a muchos malentendidos de la época, si había mujeres buenas y mujeres malas, falacias. El melodrama como una especie de religión formativa. O sea, no solo somos lo que comemos, también somos lo que vimos, ¿no? Y me da la impresión que vimos, que somos lo que vimos sobre todo en la infancia y adolescencia y junto a nuestro padre en general, o solos, pero ahí, ¿no? Esa cosa que ha sido formativa. Antes el ser humano se formaba con mitos,
con dioses del Olimpo, con cosas por el estilo, y yo creo que el cine ha ocupado ese lugar. Creo que ahora lo ocupa con Marvel, estoy seguro que la generación Marvel también debe estar llena de malentendidos y de alguna manera el melodrama moderno tendrá su cosa. Aquel melodrama nos formateó a distintas generaciones para siempre, ¿no? Yo conozco muchas mujeres amigas que no han podido resistir la tentación de vivir un amor imposible, ¿no? Que no puede haber algo más tóxico y duro que un amor. Pero claro, la heroína de un melodrama tiene que vivirlo. Yo mismo viví la aventura de ser un reportero de sucesos durante 10 años en Buenos Aires y en la Patagonia. Yo me creía que era un detective y recibía amenazas de muerte y me metí. Entonces, y yo estaba viviendo como una película. Así que realmente el melodrama, realmente vivimos como en una película. Quizás cuando nos vayamos nos mudemos a otra película, ¿no? Y eso fue una parte muy importante para comprender esa educación sentimental indirecta que mi padre me daba, no teniendo él, como tantas generaciones de padres, no teniendo las herramientas emocionales, ¿no? Que quizás yo tengo con mis hijos hoy, aunque me mandaré otros, ¿no? Otros gazapos, otros problemas, tendré otros problemas que me los dirán mis hijos más adelante seguramente, ¿no? O los recordarán cuando yo esté muerto. Pero los problemas que tuvieron estas generaciones fueron ¿no? El padre enigmático que no se sabía bien qué pensaba, que no podía comunicarse, ¿no? Cuando gané el premio Nadal recibí mensajes de México, de Argentina, de todos, de amigos, escritores, y todos me decían, no, a mí me pasó lo mismo con mi padre. O sea, tuve un problema con mi padre, nunca de valoración, de incomprensión, ¿no? No, fíjate que Freud cuenta que que hay una novela familiar. La novela familiar es un relato consensual de cómo más o menos fue esa familia. Ese relato consensual es falso. Está formado de algunas cosas verdaderas, pero las versiones, si las pudiéramos desarmar como es la novela familiar, veríamos que no fue así, ¿no? Y la gran pregunta, ¿quién fue mi padre? ¿Quién fue? ¿Qué deseos tenía? ¿Era un ser deseante? Podemos ver a nuestro padre como un hombre que tiene su propia sexualidad y su propio erotismo y sus propias apetencias, o no, o es una figura tan sacramental que nos impide ver eso, digamos, ¿no? Estas son las preguntas que me rodearon siempre y que me condujeron a escribir la novela. Fíjate que mis padres se fueron con una mano atrás y otra adelante, como se decía antes. Les costó mucho progresar, convirtieron el progreso en la gran religión personal, ¿no? Formaron parte de una comunidad enorme. Hay una España en el patio de atrás, hay una España olvidada. De hecho, hay una España sobre la que casi nadie ha escrito, hemos escrito pocos, ¿no? Pero una España enorme. Los españoles llegaron a ser el 30-40% de la población total de la Argentina. Una enorme comunidad llena de ritos, de costumbres, una España al otro lado del Chaco, ¿no? Una España enorme. España que está en vías de extinción, porque los últimos de aquellos gladiadores, migrantes, se están muriendo. Tienen entre 86 y 93, 94 años. Yo conozco a uno que tiene 93 años. O sea, los que sobrevivieron a la biología son los últimos. En 10 años no va a quedar nada. No va a quedar nada. Es una España del olvido. Una España del olvido. Yo me siento más que argentino, más que asturiano. Yo soy el primer extranjero en una familia de asturianos que llega hasta el medioevo. Pero más que nada me siento hijo de esa comunidad donde se formó mi personalidad, donde yo viví, donde vivían mis padres, con sus desdichas, ¿no? Con sus melancolías y con su ser de aquí y ser de allá, o no ser de ningún sitio. Yo lo digo argenioles, ¿no? Una especie de argentinos, españoles. En mi casa se hablaba bable cuando yo era chico.
Entonces cuando yo salí al colegio por primera vez, un colegio salesiano que había en el viejo Palermo, el viejo barrio de Borges, los chicos se empezaron a burlar de mí, a pegarme, me daban palizas, ¿no? Yo volví a casa golpeado y no le decía nada a nadie. Y mis padres, me acuerdo que estaban viendo Que verde era mi valle, que es un clásico de John Ford, cuando ven que un niño vuelve del colegio golpeado. Ese niño tampoco le decía a sus padres que le pegaban a sus compañeros. Y entonces deciden en la película dos hermanos enseñarle boxeo. Y mi madre mira a mi padre, se miran, y mi padre al día siguiente me compra un kimono y mi madre me mete en una academia de judo de barrio, digamos, ¿no? Se terminó el bullying, no se llamaba bullying en ese momento, se terminó para siempre en mi vida, que te digo que era una cosa traumática también, se terminó para siempre. ¿De dónde sacaron esos asturianos que no tenían referencias, que venían de aldeas empobrecidas, que apenas habían ido al colegio? Bueno, estaba ahí en la tele, estaba en el cine, ¿no? Que nosotros veíamos en la tele encima, en blanco y negro. Eso me pareció muy, muy impactante, ¿no? Descubrir cuántas cosas habían surgido de la pantalla y se habían convertido, y cómo películas y vidas se entrelazaban íntimamente, ¿no? Pero no de manera espectacular, sino íntimamente, ¿no? Entonces, esa comunidad española perdida es muy interesante tratar de seguir contándola, ¿no? De tratar de que no se muera. Sí, parece por momentos que se murió todo, ¿no? Pero yo creo que continúa. Con respecto al cine, hay otra anécdota que cuento en El secreto de Marcial, sin destripar demasiado, que es qué les pasa a los trasterrados, es decir, qué les pasa a aquellos que no son de un lado, que no son de un sitio o de otro, que rápidamente quieren convertirse en mexicanos o en argentinos o en lo que sea, ¿no? Entonces, el modo más sencillo y equivocado de hacerlo es el nacionalismo. El nacionalismo es una enfermedad mental que se cura viajando y leyendo. De repente, claro, es el modo de ser del lugar nuevo, ¿no? Del país de adopción, rápidamente de ese lugar. Yo cuando tenía 19 años era de la izquierda nacionalista, y fui copado por eso que hay una película de Spencer Tracy que se llama Código de Silencio, donde alguien dice, ante una aberración, dice: estábamos ebrios de patriotismo, ¿no? Siempre me quedó esa frase, porque yo estaba, cuando la guerra de Malvinas, que peleó la Argentina contra Gran Bretaña y contra toda la OTAN, guiado por un grupo de fascistas, porque eran los que estaban en el poder, nosotros, los nacionalistas de izquierda, empezamos repudiando la guerra, y como en el medio se metió Fidel Castro, Vargas Llosa, García Márquez, la izquierda lo tomó como una guerra antiimperialista y anticolonialista, nosotros cambiamos de posición. Y yo estuve a 5 minutos de ir de voluntario a la guerra, donde murieron muchos niños y chicos de la guerra. Bueno, y mi padre, que no me hablaba, en ese momento todavía no me hablaba, me llama al café donde trabajaba, me sirve un par de dados, no me habla, y de repente dice: ¿te acuerdas de esa película que vimos? Y me cuenta de unos soldados que volvieron y que uno de ellos volvía sin brazos, con ganchos. Yo fui rápidamente y miré en la enciclopedia. Claro, se trataba de Lo mejor de nuestras vidas, una gran película de William Wyler, un clásico también. Terrible, que con solo ver eso, claro, el modo en que mi padre tenía de decirme: no vayas, no seas imbécil y no vayas, ¿no? Es decir, esas cosas que uno va rescatando luego de haberlas vivido con el tiempo, ¿no? Pero me parece que quizás el gran conflicto que hay en el libro, y que a mí, no sé si en el libro, pero que a mí me formó, fue ese desafío de mi padre. Mi padre, cuando descubrió que yo quería ser escritor a los 15 años, creyó que yo quería ser vago,
confundió la literatura con la vagancia instantáneamente. Es normal porque, bueno, era un inmigrante y esperaba que yo por lo menos fuera un ingeniero, un abogado, alguien decente que pudiera sostener la casa, la familia, ¿no? Y yo quería ser escritor, ¿no? Y qué problema ese. Entonces me dio por perdido. Me dio anticipadamente. No quería seguir mi derrotero. Entonces me dio por perdido. Cuando se enteró que yo quería ser periodista, que el periodismo, cuando yo entré al periodismo, era una bohemia, no era lo que luego fue, ni lo que es ahora. Era una bohemia. Vos entrabas en las redacciones, había eruditos, borrachos, diletantes, maestros, ¿no? Quedarse en la redacción horas después del cierre, aprender, yo lo aprendí todo ahí, 40 años de redacción. Mi padre vio eso y dijo, bueno, está confirmado, ¿no? El asunto está confirmado. Y pasó algo bonito, que es que cuando yo tenía 24 años ya era redactor de sucesos, reportero de sucesos, como le dicen ustedes, redactor de policiales, le decimos nosotros, y trabajaba con un grupo de personajes tremendos. Como yo era el más joven, hacía el cadáver de cada día. Y resulta que nosotros conocíamos mucho de cómo funcionaba la mafia del fútbol, la industria de los secuestros extorsivos, que eran un gran negocio en aquel momento delictivo, del poder, tenía que ver con la dictadura militar. En aquel entonces investigábamos los fenómenos de la mafia del fútbol, los secuestros extorsivos y otras industrias del delito, digamos, ¿no? Pero claro, no podíamos, sabíamos cómo funcionaban, pero no lo podíamos probar. Como no lo podíamos probar, no lo podíamos publicar. Así es el periodismo, ¿no? De investigación. Sin embargo, a mí se me ocurrió en ese momento decirle, con una desvergüenza increíble, con 24 años, decirle a mi jefe, ¿y si lo escribimos como novela? Una novela negra por entregas, todas las tardes, era un vespertino, salía todas las tardes, tenía mucho éxito. La Razón, pero de allá, de Buenos Aires. ¿Y qué pasa si lo escribo, transcurre en nuestra redacción y lo contamos como ficción, con una ilustración, aclarando que no es periodismo esto, sino es novela? ¿Proba? Bueno, yo probé, me lo aceptaron, mi responsabilidad total, empecé a escribir, pero empecé a tener un éxito impresionante, esos folletines, ¿no? Y que terminaban todos dramáticamente con un buen folletín. Entonces, un día, después de mucho tiempo que mi padre no hablaba, suena el teléfono en la redacción, yo atiendo, y él, sin decirme hola, ¿qué tal? Me dice, ¿recuperará el dinero? Yo primero creí que había habido una desgracia, segundo, no entendía qué me estaba diciendo. Claro, el capítulo de ese día terminaba cuando alguien llevaba dinero para un rescate y lo apoyaba el bolso en el piso y un ladronzuelo chiquitito, pequeño, lo agarraba y se lo llevaba y terminaba dramáticamente, ¿no? Entonces yo le dije, ¿por qué quieres saberlo, papá? Ahí, mientras se lo dije, me estallaron las lágrimas. Yo no quería que él supiera que yo estaba llorando, ni que mis compañeros supieran que estaba llorando. No estaba bien llorar en esa sección. Y él me dijo, porque aquí todos los parroquianos lo están siguiendo día a día, están nerviosos y me han comisionado para que les diga si lo va a recuperar. Yo le dije, sí, lo va a recuperar, papá. Y él me dijo, ¿estás seguro? Como no creyendo del todo que yo era el autor y que yo supiera cómo seguía y dudando si le estaba dando una buena información y iba a hacer quedar bien a sus clientes, ¿no? Y le dije, sí, lo va a recuperar. Él me cortó, yo me levanté, fui al baño y a partir de ese momento nos indultamos mutuamente. Mutuamente. O sea que la literatura que nos había separado nos volvió a unir. Fue fuertísimo eso, ¿no? Para mí. Yo siempre digo que madre solo hay una, pero cada padre es un enigma, que descifrar el enigma fue quizás el modo, lo digo esto inconscientemente, quizás el modo de estar con mi padre, ¿no? Quizás lo echaba de menos y durante todos estos años estuvo cerca, lo tuve cerca,
pensé en él, hablé de él, hablé con otras personas de él, lo recordé puntualmente, hice ficción con algunas cosas que son mitos familiares alrededor de él, nunca probados. Y bueno, en su totalidad quiero creer que eso que me reclamaba el fantasma literario de mi padre, que no sé qué era, de algún modo se cumplió con esta novela, ¿no? Y además la novela tiene un estilo, si vos la lees, vas a ver que tiene un estilo que primero parece costumbrista, después se desarrollan acontecimientos dramáticos y que al final copia un poco, toma un poco distintas cosas que se hacían en el melodrama de aquellas películas, de aquel siglo de oro de Hollywood, ¿no? Que veíamos nosotros, donde había suspenso, donde había sorpresa, donde había sensibilidad, donde había diálogo, donde había una serie de asuntos que nosotros aprendimos en esas películas increíbles que solían durar 90 minutos, 83 minutos. Hoy Scorsese, yo lo admiro tremendamente, pero Scorsese, para contar Laura de Preminger, hubiera necesitado 3 horas y media. Y no sé si hubiera conseguido lo que Preminger consiguió con Laura. Eran verdaderos artistas, genios. El metraje era muy caro el celuloide. Entonces eran genios de la elipsis, de la precisión, de una serie de asuntos que yo creo que han sido muy formativos. Por supuesto, después está todo lo que yo vi con la literatura, no está en este libro, que fue en paralelo a las películas, ¿no? Pero yo creo sinceramente, después de este libro me quedó clara la idea de que ese momento, ese sábado eterno, donde vimos 6 o 7 películas en un solo día y quedábamos alucinados, fue la gran formación, el gran impulso creador, ¿no? De mi vida. Que siempre quise volver a esas películas, quizás yo confieso aquí que para dormirme siempre hago como, apoyo la cabeza para dormir y para olvidar, siempre hago como que estoy rodando una película, ¿no? Y que me da un poco de vergüenza contarlo, porque parece una cosa de niño. Creo que es de niño. Y creo que es la idea de solo puedo dormir en aquellos sábados eternos, ¿no? Puedo dormir en aquellos sábados eternos de la felicidad y del asombro, de las primeras cosas, ¿no? Bueno, primero elijo el signo de los 4 o la señal de los 4. Se llamó de un modo distinto en la Argentina y en España, que es una gran novela de Sherlock Holmes, de Conan Doyle. Cuando yo leía esa novela en mi casa de Palermo pobre, cuando terminé de leerlo, dije, yo quiero hacerle a los demás lo que este tipo, Conan Doyle, me hizo a mí. En ese momento creo yo que abracé la idea de escribir novela, ¿no? En ese momento yo creo, si vos me preguntás cuándo me convertí en escritor, fue ese día y gracias a esa novela, ¿no? Devolverle a los demás lo que ese tipo me había devuelto a mí, ¿no? Y elijo el Aleph porque en el primero o segundo año del instituto me lo reveló una profesora. Y Borges ya abrió otra puerta, ¿no? Borges era otra cosa, era otra literatura, era argentino, pero era universal a la vez. Era una puerta abierta que quedó abierta para siempre. Yo formo parte de la Academia Argentina de Letras y estudiamos a Borges como la Real Academia estudia a Cervantes, de manera permanente y gozosa, ¿no? Y he aprendido tantas cosas de él, sobre todo su principio de condensación, que yo trato de llevar a mis libros, aunque él no escribió nunca una novela, ¿no? La idea de que todo puede contarse de manera condensada y potente si uno tiene el oficio para hacerlo. No hacer tochos, sino hacer libros que te puedas leer en un día y sientas ese sabor, ¿no? Eso lo enseña Borges entre tantas cosas que aprendí, ¿no? Después elegiría un poco arbitrariamente música para camaleones, ¿no? ¿Por qué no A Sangre Fría? O ¿por qué no, o sea, la canción de Verdugo de Norman Mailer? O no, ¿por qué no otras cosas?
Bueno, porque me parece que ahí Truman Capote consigue una cosa increíble, que es, nos propone que leamos del mismo modo una entrevista, una crónica, un reportaje y un cuento. Y eso me pareció absolutamente revolucionario. Creo que es un libro incomprendido, porque si bien es un libro leído y recordado, y en cierta manera querido, es incomprendido porque ese gesto es un gesto revolucionario, ¿no? Todo puede ser, la entrevista con Marilyn puede ser leída igual que Ataúdes tallados a mano, que es una falsa crónica, y igual que un cuento sin... Es decir, la ficción y la no ficción, y las diversas formas de la no ficción, todas pueden tener el mismo tratamiento, que es un tratamiento literario. Y eso para mí fue una lección impresionante para unir la literatura y el periodismo. Y finalmente elijo Fouché. ¿Por qué elijo Fouché? Porque creo que es uno de los manuales de política más impresionantes que se escribieron jamás. Creo que está totalmente vigente, que es de Stefan Zweig, que hay que leerlo de vez en cuando para entender cómo se maneja de verdad el poder. Creo que Fouché es una de las grandes novelas sin ficción, digamos, o memoria o biografía pura y dura, como quieras, escrita además sin renunciar al estilismo, ¿no?, que tenía Stefan Zweig. No es un magnífico ensayista como, no sé, Bibor o como Preston, pero es un artista haciendo una biografía de alguien que nos explica cómo se maneja el poder hoy en España, en Argentina, en Estados Unidos, en todos lados.